¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Bien, hoy en día, amigos televidentes, hay mucha información en movimiento, pero hay una específicamente que nos tiene a todos en zozobra. La población está muy a la expectativa de este diálogo que se estará realizando entre el gobierno de la República, a la cabeza del presidente Daniel Ortega, con diferentes sectores de la sociedad civil que han sido convocados por la conferencia episcopal, que a final de cuentas será la mediadora, quien estará representando los intereses comunes de la población. Pero hay un sector en específico que no ha sido convocado, que no ha sido invitado por la conferencia episcopal, y estamos hablando de CONIMIPYME. Leonardo Torres, su presidente, hoy nos acompaña esta mañana para hablarnos acerca de esta inconformidad. Pero antes, Jocelyn Rojas nos ha preparado esta nota. A pesar que aún no se define el día, lugar y la hora del diálogo para analizar las reformas al INS, se habla de 7 sectores que han sido invitados para participar en este proceso que se realizará con el fin de salir de la crisis que vive el país desde hace 2 semanas. Ahora, aquí es importante algunos puntos que todavía no han sido, señalados. El gobierno todavía no ha presentado a sus representantes ante el diálogo. Exacto. Tampoco se ha fijado la fecha de inicio. Me imagino que en parte estarán esperando a que los jóvenes decidan la definición de los puntos a tratar. No, y de su grupo que lo va a representar, sí. Que ellos piden hasta mediados de mayo para poderlos definir. Creo que es fundamental, yo diría más que condiciones, los requisitos que la Iglesia ha puesto, ¿verdad? Primero, que sea un diálogo verdadero, no engañoso, no mentiroso, sí, no falaz, y que después, como dice el doctor, se le dé un seguimiento de cumplimiento, ¿verdad? Porque se puede acordar todo lo que se quiere en el diálogo y después termina el diálogo y después no se hace caso omiso y se vuelve a lo mismo. No se ejecuta nada los puntos. Tiene que haber un seguimiento de cumplimiento. De los estudiantes universitarios autoconvocados, no han anunciado a sus representantes, asimismo del gobierno. Sin embargo, por la sociedad civil está convocado Carlos Tunerman, Luis Sánchez Sancho y Azalia Solís. Por parte del sector laboral está Sandra Ramos del movimiento María Elena Cuadra, Luis Barbosa, secretario de la CST, entre otros. Mientras que el sector universitario será representado por Telémaco Talavera, Ernesto Medina, rector de la UAM, y José Idiáquez, rector de la UCA. Ellos son algunos de los representantes de los 7 sectores invitados. Sin embargo, no hay una lista oficial. Y yo diría que se incorporen también otros sectores que son representativos y significativos de áreas de la sociedad, como los campesinos que están con el problema del canal contra la ley 840, y que también entren las MIPYME, que representan un 70% del sector productivo de Nicaragua, ¿verdad? Y otros sectores pues que tengan que entrar. Otro de los temas importantes a abordar en el diálogo son las exoneraciones y subsidios, como lo han demandado los organismos financieros internacionales. En Acción 10, Jocelyn Rojas. Gracias, Jocelyn. Como ya es de conocimiento de toda la población nicaragüense, bueno, estas protestas que muchos de los jóvenes universitarios realizaron hace un poco más de una semana fue el detonante, pero el punto que estarán abordando en este diálogo ya no solamente se trata de la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, sino también de otros puntos, y uno de ellos es el sector de las pequeñas y medianas empresas. CONIMIPYME no ha sido convocado y no están invitados hasta el momento a integrar esta mesa de diálogo. Vamos a profundizar acerca de este importante tema con Xochitl, y también está Jocelyn Medrano y representantes precisamente de CONIMIPYME. Muchachas, adelante. Gracias a Minta Ramírez por esa introducción, y evidentemente es de gran importancia que CONIMIPYME esté en ese diálogo nacional. Escuchen bien ustedes, representan el 86% de las empresas del país y como tal, pues representan también a una buena parte de trabajadores del sector formal, y algunas de alguna manera también tienen sector informal, y era una de las cosas que decían, con estas reformas al INS crecería un poco el sector informal en este sentido. Ellos han hecho incluso propuestas específicas de cuáles consideran serían las reformas idóneas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, pero para ampliarnos
sobre esa importancia de que estén dentro de la mesa de diálogo y están con nosotros el día de hoy, Xochitl Ocampo. Le damos la bienvenida a nuestros invitados que estarán exponiendo sus puntos de vista de CONIMIPYME. Nos acompaña su presidente y vicepresidente Leonardo Torres Ferey Cruz, y también está el sociólogo Denis Darce para darnos su opinión respecto a este tema. Y realmente es importante abordarlo porque todos los sectores se quieren sentir parte de este importante diálogo que definitivamente le va a llevar y se espera que le lleve cambios importantes a la nación. Le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Cuando hablamos de las CONIMIPYME, ¿de quiénes estamos hablando? Bueno, en primer lugar, gracias Xochitl, gracias Jocelyn. Ya Jocelyn introducía el peso que tienen las MIPYMES en Nicaragua, ¿no? Hace más de 23 años, 24 años, ¿no? CONIMIPYME se funda casualmente con un propósito, ¿no? El propósito es representar el sector de la micro, pequeña y mediana empresa en Nicaragua, que no estaba representado, ¿no? Y ahí el peso importante de la pequeña empresa en la economía de Nicaragua. 9 de cada 10 empresas en este país son MIPYMES, 9 de cada 10 empresas. Según el último dato de la cartografía digital del Banco Central, que es urbana, todavía no es rural, se deja claro, ¿no?, que grandes empresas en Nicaragua no llegan a 250, pero MIPYMES en Nicaragua, datos del Banco Central, andan por las 300.000 empresas. Ya sabemos que microempresas, ¿verdad?, son de 1 a 5 trabajadores, pequeña empresa de 6 a 30 trabajadores. Nosotros en CONIMIPYME hemos estado defendiendo en esto más de 20 años el quehacer de esas empresas, que son en las empresas en donde descansa la economía del país. Cuando vos revisas los datos del INS y ves que el 86% de las empresas que aportan al INS son MIPYMES, y ves que casi el 58% de los asegurados son MIPYMES, y ves que tenés casi el 90% del empleo nacional, formal e informal, como yo se lo planteaba, entonces decís vos, en esta gente descansa la economía de este país, pues. Lógicamente la gran empresa tiene una importancia en la economía, en el crecimiento económico. Somos integrales, aquí no somos excluyentes en esto, ni la gran empresa ni la pequeña. Pero la verdad es que en Nicaragua y en Centroamérica, porque aquí hablo también como vicepresidente del Consejo MIPYME Centroamericano, adscrito al SICA, nosotros vemos que las economías de la región son iguales a las nuestras, descansa en las MIPYME. Entonces CONIMIPYME está integrado por alrededor de 18 cámaras, ¿verdad?, de diferentes sectores económicos. Ahí está turismo, está cuero y calzado, madera, muebles, textil, vestuario, los productores, de pequeños productores, etcétera, ¿no? Y casi 20.000 empresas agremiadas a esta organización durante estos más de 20 años de trabajo. Yo quiero dejar claro que CONIMIPYME no está rogando, no está pidiendo, ¿verdad?, que lo agreguen o no lo agreguen al diálogo. Nosotros siempre hemos estado defendiendo los intereses de las MIPYMES, y la verdad que en los últimos años hemos estado un poco excluidos. ¿Excluidos en qué? Es que hay que definir una política de Estado hacia las MIPYMES para poder realmente atender a este sector. Yo siempre he dicho, y es un dicho muy nica, que la gran empresa se hace representar por su apellido. La pequeña empresa, ¿cómo vos representás 300.000 empresas? ¿Cómo vos llevas la voz de esa gente para que las medidas económicas que se adopten no sean las mismas para la gran empresa que la pequeña empresa? Hubo un momento de cara a este tema de la reforma al INS que el COSEP los llamó a ustedes y estuvieron ahí tratando de unificar propuestas y diciendo no estamos de acuerdo, creemos que hay otras opciones viables para reformar el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Pero ¿por qué se les llama en un primer momento y ahora que ya van a la mesa de diálogo, a la negociación, ahí se les excluye? No han sido convocados ni por COSEP ni por Conferencia Episcopal de Nicaragua. Sus palabras al respecto. Bueno, en primer lugar habría que preguntar al COSEP, ¿verdad?, cuál es su actuación sobre este tema. Y si bien es cierto nos llamaron, claro que nos llamaron en un momento en que la situación estaba muy difícil en este país. Nosotros hemos estado, CONIMIPYME ha estado actuando, hemos estado reunidos prácticamente a diario desde el 17 de abril y después todos estos días, ¿no? Y sí, nos convocó el COSEP, pero no nos convocó solo a CONIMIPYME, también a Chan, ¿no? Y entonces, después de una larga reunión que tuvimos con COSEP toda la mañana, poniéndonos de acuerdo, entonces le decimos nosotros, ve qué importante que el sector privado se presente una imagen de unidad, hombre, en donde esté la pequeña empresa y esté la gran empresa,
y esté en una cámara binacional que es la Cámara Nicaragüense Americana en Chan. Qué bueno. Y estaba unirse también ahí, qué bueno, responsabilidad social empresarial. Y estaba la academia ahí con Ernesto Medina. Lo vimos como con INIPYME, la junta directiva, consulté a la junta directiva y la junta directiva me dice, Leonardo, adelante, es un buen signo, pongámonos de acuerdo. Y nos pusimos de acuerdo en la marcha también del lunes, que convocamos el sector privado y marchamos juntos. Seguramente están preparados ya con sus aportes, con las ideas que llevan, si acaso se logra dar ese espacio a las CONIMIPYMES. Entonces el COSEP no los representa a las CONIMIPYMES. Don Freddy, tal vez nos puede reforzar eso. Bueno, nosotros hemos estado trabajando por la línea de un sector privado en pleno frente a la crisis existente, y así fue como nos reunimos con el COSEP, con ANCHAN y con otros actores para dar un solo punto de vista frente a la crisis económica o la crisis que estamos viviendo. Hay que mencionar de que la CONIMIPYME se ha hablado de 300.000 pequeñas empresas, cada familia al menos tiene 5 personas, estamos hablando de 1,5 millones de gente, que eso ya tiene un peso económico, político y social determinante, y debe escucharse ese punto de vista porque ahí está de por medio la producción de esas 300.000 empresas y la incidencia en esa población, de tal manera que el diálogo inclusivo no puede dejar de tomar en cuenta a este sector, que puede hacer aportes significativos. Como les digo, nosotros tenemos una masa de producción, yo diría, extraordinaria. Ahora, tenemos que tomar en cuenta de que también en diferentes temas somos actores mayoritarios. Por ejemplo, estamos hablando del 58% de la planilla del INSS procede de las pequeñas empresas. ¿Verdad? Ya ese es un dato que nos da el espacio para ser los primeros interesados y necesarios de participar en cualquier diálogo o cualquier ajuste que se le haga a la seguridad social. Nosotros en ese sentido hemos estado haciendo propuestas para contribuir a que se establezca, que se mantenga la seguridad social, porque estamos claros que la seguridad social es un bien público necesario y que nosotros podemos contribuir pues, con las ideas que tenemos sobre este asunto. Por eso creo que es indispensable la presencia del sector MIPYME por su masividad y peso económico en cualquier elaboración de política nacional que se pueda perfilar en el diálogo nacional. ¿Cuál es la apreciación desde el análisis de este estudio social? ¿Es importante lo que ellos han marcado en esto? ¿Deberían de ser tomados en cuenta en el diálogo nacional? Sí, en primer lugar hay que destacar que el diálogo es un mecanismo que se utiliza normalmente en la democracia para poder mantener esa interacción entre el Estado y los actores claves, ¿verdad? Sin embargo, en nuestro país, como ese sistema no ha funcionado de manera periódica y sistemática, se ha llegado a esta situación de diálogo nacional, donde entonces se está planteando el diálogo como la solución a una crisis, ¿verdad? El diálogo entonces, en este sentido, tiene que considerar quiénes son los actores claves del desarrollo y que pueden contribuir a la solución de esta crisis. Como estamos hablando de que el punto de partida de esta crisis es el tema de la seguridad social, ya los colegas hablaron la importancia económica y social que tienen este sector, movilizando una gran masa de trabajadores, tienen un aporte significativo en términos de seguridad social, entonces definitivamente son un actor que tiene que estar presente en el diálogo. Pero según la Constitución está el diálogo establecido, un diálogo tripartito, trabajadores, Estado y empleadores. En este punto donde al parecer no se llegó a un acuerdo, ¿no?, con este tema de las medidas del INSS. Sí, lo que pasa es que en esta parte, si estamos hablando del diálogo periódico, pues existen instancias, ¿verdad?, establecidas por ley, establecidas políticamente incluso, ¿verdad? Sin embargo, estas instancias no han funcionado, ¿verdad? Entonces, esta es la oportunidad, el diálogo nacional va a ser la oportunidad para que entonces el Estado reconozca cuáles son los actores claves e invite a estos actores claves a participar. Y precisamente quería insistir en eso, partiendo de la legalidad y del contexto y de todo cuanto ellos representan para Nicaragua como CONIMIPYME, ¿quién debe convocarles? ¿Quién debe hacerlo? ¿De quién es la obligación para hacerlo? Y si ellos pueden decir, nosotros queremos participar, así como lo han dicho, y quién debe escuchar esa voz de esta gente que representa un gran sector en nuestro país. Sí, definitivamente que en esta parte de organizar el diálogo están los dos actores clave, la Conferencia Episcopal por un lado y el Estado. El Estado debe plantear cuáles son sus representantes en este diálogo. La Conferencia Episcopal debe recibir de parte de la sociedad
cuáles son sus representantes en este diálogo y tiene que configurarse una mesa de diálogo donde haya la mayor cantidad de representación de los actores políticos beligerantes. Quienes sean convocados a este diálogo implica entonces el reconocimiento de ese rol que tiene cada uno de estos actores que se sienten en esa mesa. Y obviamente cada uno de los actores que siente el derecho y se siente con la legitimidad suficiente como para participar, tiene que demandarlo con todas sus letras. Incluso, ¿verdad?, en el caso de algunos sectores que tienen problemas en términos de que no han sido invitados, no aparecen en la lista, obviamente que estos sectores tienen que hacer sus propios planteamientos y alzar su propia voz. ¿Cómo valoran los sectores que ya están confirmados hasta ahora? Veíamos en el reporte de Jocelyn Rojas con nombre y apellido a quienes ha invitado la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Sí, me imagino que en este caso la Conferencia Episcopal ha tenido que hacer un análisis y un balance, ¿verdad? Sin embargo, estamos claros, y ellos lo han dicho, que está en proceso de identificación de otros actores clave y que entonces este es un proceso que va caminando, ¿verdad? Lo otro que es importante destacar es que si un actor siente que tiene ese derecho, tiene que manifestarlo, tiene que utilizar el canal correspondiente, en este caso el canal más adecuado es la Conferencia Episcopal, ¿verdad? Porque probablemente el gobierno ya tenga bien estructurado cuáles son los actores que le conviene que estén en el diálogo.